Bienvenido, bienvenida al podcast del Derecho Mercantil sin clases, un podcast semanal para estudiantes y estudiosos del derecho mercantil. Soy Francisco González Castilla, profesor de la Universidad de Valencia, y hoy nos toca tema abierto de debate, es decir, que salimos del estricto temario de tus estudios de derecho para que nos dé el aire de la actualidad mercantil. Y uno de los temas estrella de la actualidad económica sigue siendo el mundo de las plataformas digitales de la economía colaborativa. De hecho, el episodio dedicado a Uber ha sido con mucho el más escuchado de este casi recién estrenado podcast, así que he pensado que era buena idea retomar el tema de la economía de las plataformas, aunque en esta ocasión me gustaría poner sobre la mesa tres reflexiones sobre el modelo de negocio de esas empresas, sobre todos los efectos del derecho de la competencia. Porque es verdad que la irrupción de las plataformas digitales como creadoras de marketplaces es un claro ejemplo de la bondad de las dinámicas competitivas. Han introducido nuevos productos, servicios y operadores en el mercado, han incrementado la presión competitiva sobre los operadores tradicionales y han permitido, como decíamos en aquel podcast, la explotación de unas inversiones que de otro modo permanecen infrautilizadas. Pero todo esto no quiere decir que las propias plataformas de la economía colaborativa, los Airbnb, BlaBlaCar, EatWith o HomeJoy de turno, no puedan caer en la tentación de falsear la competencia en el mercado en su propio beneficio, desarrollando conductas ilícitas que deben ser reprimidas. Bien conductas unilaterales, las conductas de abuso de posición de dominio, o bien las multilaterales, los acuerdos colusorios. La primera reflexión es que cualquier análisis antitrust de la actividad de estos nuevos operadores habrá de partir de que su mercado tiene dos lados y examinar las implicaciones de este hecho. ¿Qué es eso de los dos lados? Fíjate en el ejemplo de las plataformas de alojamiento. Su actividad consiste principalmente en ofrecer un servicio de intermediación que permite las transacciones entre propietarios de viviendas y turistas. Para la plataforma, los operadores de ambos lados son sus clientes, ambos. Entre estos grupos de clientes existen efectos de red. Esto es, cuanto mayor es el número de usuarios de un lado, por ejemplo, turistas, incrementa el interés de los potenciales usuarios del otro lado, los oferentes de alojamiento, de estar en esa plataforma. Sin embargo, los mercados de varios lados y los efectos de red no son un invento de las plataformas. Hay muchas industrias de dos lados. La de tarjetas de crédito, las empresas de prestación de atención sanitaria privada, que vinculan a médicos y enfermos, las consolas de videojuegos, que están operando en el lado de los desarrolladores de juegos y también, obviamente, en el lado de los jugadores que compran la consola, etc. En cuanto a los efectos de red, se dan en muchos negocios, sean o no de plataforma. Por ejemplo, a los proveedores del supermercado de la esquina les interesa que haya muchos ciudadanos que compren en él. Y a los consumidores les interesa que haya muchos productos en el supermercado. Aunque a diferencia de las plataformas tecnológicas, el supermercado no pone en contacto directo a proveedores y consumidores, pero hay evidentemente un efecto de red. Entonces, ¿qué es lo peculiar, lo característico, lo nuevo en las plataformas digitales de lo que llamamos economía colaborativa? Pues lo que aquí sucede es que los efectos de red son tan relevantes y exponenciales, las economías de escala son tan enormes, que estos operadores aplican una estructura de precios peculiar que busca esas sinergias entre los dos lados y choca con el modelo empresarial tradicional. Así, las plataformas suelen ofrecer servicios gratis o incluso subvencionados, es decir, que les supone un coste, en un lado del mercado para poder extraer las ganancias del otro. De hecho, si algo tiene que tener claro el operador de la plataforma es cuál es el lado gratuito, que será el que sea más sensible al precio, y cuál el lado de sus ganancias. Esto es, los usuarios que son más sensibles a que haya muchos clientes potenciales que usen la plataforma. Ese comportamiento perfectamente racional
determina que tendremos que valorar ambos lados a la hora de examinar la posición de mercado de la plataforma o a la hora de analizar su comportamiento contractual desde el punto de vista de la competencia, porque de lo contrario el análisis no sería adecuado. En este sentido, lo que te quiero expresar es que a lo mejor pueden ser aceptables conductas restrictivas en un lado del mercado si directamente benefician a los consumidores que están en el otro lado con mejores precios o condiciones. Y te pongo un ejemplo muy gráfico. En el caso de las tarjetas de crédito, se ha aceptado que determinadas conductas con las tiendas o establecimientos minoristas, por ejemplo, prohibirles que recomienden a sus clientes el uso de otras tarjetas o que les informen de la comisión que pagan a un concreto emisor de tarjetas, se justificarían, a pesar de ser restrictivas de la competencia, puesto que permiten al emisor de la tarjeta mantener las bonificaciones y ventajas que están ofreciendo a los consumidores, a los titulares de las tarjetas, en el otro lado. Una segunda patata caliente sobre las plataformas es cómo fijar el mercado relevante a los efectos del análisis antitrust. La determinación del mercado relevante, te recuerdo, ese mercado que tiene que ser tenido en cuenta para, por ejemplo, determinar si un operador tiene posición de dominio, se resume en determinar qué bienes y servicios son considerados por los consumidores como sustitutivos entre sí en un mercado de condiciones suficientemente homogéneas. Y en esta tarea se plantean numerosas dudas. Por ejemplo, ¿en qué mercado compiten las plataformas? ¿Solo compiten con otras plataformas en el mercado de la intermediación? ¿O también compiten en cada uno de los dos lados del mercado entre los que intermedia? En un primer momento, parecería que las plataformas solo compiten con otros operadores por la intermediación. Pero como vimos en el segundo episodio de este podcast, el 1 de marzo, el caso Uber ha puesto de manifiesto que en muchos casos la actividad de las plataformas digitales no puede separarse de los concretos servicios que hacen posible. Yo creo que habría que distinguir aquellos casos donde la plataforma es simplemente un nuevo canal para acceder a los consumidores por parte de los prestadores de servicios, de aquellos casos donde, por decírtelo gráficamente, los prestadores del servicio, véase los conductores de Uber, por ejemplo, no existirían sin la propia plataforma. En el primer caso, los hoteles o las aerolíneas, por ejemplo, fijan sus propios precios y condiciones contractuales que van a determinar el servicio, y la plataforma de viajes ofrece a los consumidores el acceso a una multiplicidad de oferentes y ofertas de esos servicios. Sin embargo, en el segundo caso, la plataforma aparece ante los usuarios como la organizadora del servicio, como la creadora del mercado, puesto que los prestadores del servicio no existirían autónomamente, y aquí el mercado relevante habría de alcanzar quizá al servicio subyacente intermediado. Finalmente, me gustaría detenerme ya con brevedad en las posibles conductas colusorias, los posibles acuerdos restrictivos que se pueden dar en el marco de la economía colaborativa, además del más obvio, que es que las plataformas competidoras se pusieran de acuerdo en repartirse mercados o en fijaciones de precios. Los tres acuerdos restrictivos que pueden ser más frecuentes pueden ser, en primer lugar, situaciones en las que la plataforma genere un cártel entre los oferentes que la utilizan a través de comportamientos unilaterales con cada uno de los prestadores de servicios. En segundo lugar, que la plataforma sirva a la coordinación horizontal entre oferentes. Y en tercer lugar, que la plataforma genere restricciones puramente verticales. De estos tres elementos, el que quizá te suene menos es el primero, es el que se conoce con el nombre de los Hub and Spoke Cartels. Se trata de casos en los que el comportamiento colusorio de los operadores en el mismo nivel de mercado, por ejemplo, los oferentes de alojamiento o de viajes en una plataforma de viajes, proviene no de conductas autónomas, sino de sus vínculos individuales con la plataforma, que sería el hub que genera la colusión. Te pongo un ejemplo que lo puedes ver en las notas del programa, el caso resuelto por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 21 de enero de 2016.
Una plataforma lituana de reserva de viajes, Eturas, informa a las agencias de viajes que ofrece sus servicios a través de la plataforma de su incentivo, su nueva política de reducir el descuento máximo a ofrecer a los clientes. Y además procede a configurar técnicamente la web para facilitar ese tipo de nuevo descuento más reducido que pretende impulsar, digamos. Automáticamente, determinadas agencias siguen ese dictado o esa recomendación de la plataforma que lleva a un comportamiento horizontal claramente colusorio que ha nacido no por vínculos directos entre los competidores, sino por, digamos, esa intervención de la plataforma. Lógicamente habrá conductas, habrá agencias que participarán o que realizarán esos movimientos sin estar actuando conforme a esa restricción. Lógicamente, para que la conducta sea anticompetitiva, no basta con que la agencia estuviera en la plataforma, sino que además las empresas deben conocer que se está produciendo esa coordinación indirecta y actuar conforme a la restricción sugerida por la plataforma. Ahora bien, para que estemos ante un hub and spoke cartel, los operadores, por ejemplo, en el caso de las agencias, deben tener una autonomía real en su actividad empresarial. Si estamos ante un tipo de plataforma donde los oferentes son particulares, donde su vinculación con la plataforma es un contrato de adhesión con un contenido detallado sobre las condiciones comerciales, es decir, donde los oferentes no tienen autonomía realmente propia, no estaríamos ante un hub and spoke, sino estaríamos directamente ante una restricción vertical impuesta por la plataforma unidireccionalmente. De todas formas, el supuesto del hub and spoke realmente encaja bastante bien con el funcionamiento de la plataforma. Tener en cuenta que la plataforma concentra toda la información de los servicios intermediarios por la misma y, por tanto, puede tener la atención de ser un facilitador del cártel, de forma que muchas veces, más que restricciones verticales, lo que va a haber es una concertación entre competidores en el mismo nivel, quizá fomentada por esa plataforma. Sí, bueno, hasta aquí las tres reflexiones que te quería dejar sobre el modelo de negocio de las plataformas, cuyo mercado tiene dos lados, sobre la dificultad de determinar el mercado relevante y alguna referencia a las posibles conductas colusorias que específicamente encaja más con la actividad de las plataformas de la economía colaborativa. Dejamos para otra ocasión el análisis de la posible tendencia de estos nuevos operadores al monopolio, otras posibles prácticas colusorias que puedan propiciar las plataformas, problemas puramente regulatorios. La verdad es que es un tema que va a dar bastante recorrido en un futuro. Pero ahora, de momento, he de respetar el tiempo de los oyentes y mantener mi compromiso contigo de traer semanalmente algunas reflexiones que puedan serte de utilidad y sobre todo que estimulen tu interés por el derecho mercantil, interés que demuestras ya si has llegado hasta aquí. Como siempre, espero tus comentarios en los canales habituales, el blog, el canal de YouTube del Derecho Mercantil Sin Clases, en mi página personal de LinkedIn o a través del correo fgonzalezcastilla@gmail.com. Un saludo y hasta el próximo jueves.